Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a Emprosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy un nuevo episodio, un nuevo encuentro, estamos en martes de Emprosa Podcast, en el podcast donde aprendemos un consejo y una herramienta para la vida. Porque señores, las habilidades de comunicación son necesarias todo el tiempo, en todo momento, porque todo el tiempo necesitamos relacionarnos y por supuesto necesitamos las mejores técnicas y los mejores recursos para poder lograrlo. Bienvenidos al podcast En Prosa. Conquistar ese cielo laboral no es fácil, por eso los invito desde ya a que agenden un diagnóstico comunicativo donde ustedes podrán evaluar ese propósito o el por qué quieren mejorar, ascender en ese cielo laboral, no perder oportunidades a la hora de una entrevista, a la hora de un cargo de liderazgo y que por supuesto podamos mejorar, desarrollar y aprender esas habilidades que hacen falta. Fortalecernos en habilidades blandas es lo que necesitamos. Por eso pueden acceder a @checadiana o @emprosapodcast en Instagram. Ahí está el link directo de las mentorías 1 a 1 y pueden comunicarse conmigo para agendar este diagnóstico que es lo inicial. Y después tendremos nuestras mentorías, una metodología pensada en ustedes, en cada uno de sus problemas o dificultades, que son esos retos que a lo largo de la vida vamos enfrentando a la hora de relacionarnos y comunicarnos. Y eso es súper importante a la hora de tener claro en este diagnóstico comunicativo para que todos ustedes puedan empezar a mejorar. Cuando hablamos de malentendidos, yo creo que se nos viene a la mente muchas cosas, pero lo cierto es que un malentendido es la diferencia entre lo que uno habla y el otro escucha. Así de sencillo es, pero lo cierto es que cuando estamos en medio de una conversación, en medio de una discusión, no es tan sencillo como parece. Los malentendidos todo el tiempo están en medio de las conversaciones y en medio de lo que decimos, y hay varios factores que hacen que cuando pensamos en manzanas rojas y queremos transmitir manzanas rojas, otras personas entiendan manzanas verdes. Pero ¿cómo es eso posible? Si yo estoy hablando de manzanas rojas, ¿por qué la otra persona entiende manzanas verdes? Bueno, hay muchos factores que influyen y de eso se va a tratar el episodio del día de hoy. Vamos a hablar de cómo a través de la comunicación logramos mitigar la mayor cantidad de errores para poder transmitir un mensaje correctamente y evitar los malentendidos. Desde tiempos inmemorables, cuando nos comunicamos, nosotros como seres humanos tendemos la tendencia a tener malos entendidos. ¿Qué es lo que debemos evitar? Debemos evitar ciertas creencias, ciertos modelos mentales, ciertas palabras con ambigüedad y lo vamos a ver en detalle. Es por eso que hoy en día uno podría hacer la reflexión. Entre más conectados estamos, más nos alejamos de ese contacto y de esa presencia que nos ayuda a conversar mejor, sin ambigüedades y sin malos entendidos. Obviamente también tendrán que ver las emociones, la inteligencia emocional que a veces se nos dificulta tanto cuando estamos en medio de una charla, en medio de esa plática que tenemos constantemente y que quisiéramos que fuera mucho más fluida, mucho más fresca y más amena, pero que a veces las emociones nos juegan un poco en contra. Sin embargo, en Emprosa Podcast hemos reunido todas esas falencias que tenemos a la hora de comunicar y hoy vamos a descifrar cómo y por qué surgen los malentendidos y cómo mejorarlos, que es lo más importante. Número 1. Malentendidos implícitos o explícitos. Cuando comunicamos, un malentendido puede ser de manera implícita, que quiere decir que sus intenciones o su significado no está lo suficientemente claro. Por ejemplo, si un jefe quiere hacer énfasis en que todos deberíamos llegar mucho más a tiempo, puntuales, especificando o teniendo en cuenta que muchos compañeros hacen esta mala práctica de llegar tarde a la oficina, pero no quiere decir sus nombres, sino que lo quiere hacer de forma general, ahí tendríamos un malentendido implícito. ¿Por qué? Porque cuando las personas interpretan el mensaje dicen, como no me nombraron, puede ocurrir, entonces no quiere decir que se esté refiriendo a mí, sino en general que todos estamos llegando tarde, que no estamos cumpliendo a tiempo con las cosas pactadas o con los puntos o los proyectos cumpliendo con las fechas establecidas, y eso hace que yo pueda no asumir como mi responsabilidad lo que se me está diciendo. Por eso en comunicación es importante ser claros. Siempre lo repito y lo digo y enfatizo muchísimo en que cuando hablamos debemos tratar de ser muy puntuales en la información, porque no es lo mismo decir deberíamos llegar más temprano a decir
en ciertas ocasiones esta semana tales personas han estado llegando tarde, X, Y o Z, y eso hace que nuestra productividad no sea la adecuada, que no cumplamos con los plazos establecidos, que incumplamos a nuestros clientes o proveedores y ocasione problemas o retrasos en la entrega de nuestros proyectos, servicios o productos. Si somos de esta manera o hablamos de esta manera y comunicamos con esta seguridad, claridad y por supuesto sentido común, evitaremos los malentendidos implícitos. Pero por otro lado están los explícitos. ¿Cuáles son esos malentendidos explícitos? Se tratan de esos malentendidos que por más de que seamos claros, como por ejemplo, cuando yo digo en un correo, necesito que me entregues el informe a las 5 de la tarde del viernes y la persona igual lo entrega el lunes de la semana siguiente, no entrega la información completa y esto no se da simplemente porque tú no estés siendo claro, sino por el modelo de creencias o los modelos mentales que tengan las personas alrededor de la información. Puede que no esté atenta, que no haya leído o comprendido de la mejor manera y sobre todo pasa con la atención. Muchas veces estamos tan concentrados en una cosa, en otra, que no tenemos en cuenta muchas cosas que están alrededor de la información, muchas arandelitas que a veces son importantes. Cuando se trata de un correo, de una entrega, de algo puntual que necesitas hacer, por favor, cerciórate de la fecha, cerciórate de la hora, porque eso podría llegar o llevar a malos entendidos a un proyecto muy importante, a una entrega final, al desarrollo de un producto, de un servicio que finalmente no se ve perjudicado solamente lo que tú haces, sino el trabajo de todo un equipo. Entonces, estos malentendidos es importante tener claridad, simplicidad, pero sobre todo tener en cuenta la concreción. Ahora, si bien es cierto que necesitamos tener esta información clara, también asegurémonos de que nuestro destinatario haya leído y comprendido. Para eso podemos reforzar este correo con una llamada, porque recordemos que todos los canales que sean de manera verbal, como los teléfonos, de forma presencial o en una conversación, pues tenemos la posibilidad o el chance de estar completamente seguros que no hay ningún malentendido, porque podemos tener la posibilidad de preguntarle al otro si efectivamente entendió lo que debe hacer. De esta manera dejaremos de lado los malentendidos implícitos, entraremos en la claridad de la comunicación que es tan importante y concluiremos con una transmisión efectiva del mensaje. Número 2, conversaciones competitivas. No sé si te haya pasado, pero en medio de conversaciones los malentendidos aparecen cuando surgen conversaciones que al final se vuelven contraproducentes, como si hubiese una competencia por el estatus en medio de quién tiene el poder del mensaje. Esto se puede desarrollar de la siguiente manera. Cuando entramos a contar nuestra historia, en vez de apreciarla como oyentes, entramos a debatirla y a mostrar cuál de esa historia podemos tener nosotros una anécdota un poco más fuerte o una que supere lo que se está contando. Te lo ejemplifico de la siguiente manera. Cuando alguien dice, no, me pasó esta situación, me caí, tenía que llegar, pero casi no llego, además llovió, pero entonces esto hizo que me retrasara una hora en el trabajo que tenía que entregar, al final lo pude solucionar. Digamos que esa es la historia inicial. El otro puede decir algo, eso no es nada, a mí me pasó la otra vez, pero yo me caí, me raspé, tuve que ir al médico, además de eso no solamente llovió, sino que granizó y con todo y eso pude entregar todo a tiempo, lo mío no se retrasó. En ese momento, y yo creo que en este momento estás pensando en todas esas personas a lo largo de tu vida con las que has interactuado y de seguro estarás preguntándote o diciéndote, conozco un montón de esas si es que no eres tú. Porque cada vez que intentamos competir con el mensaje del otro, logramos esto, que existan malos entendidos, que empecemos a chocar entre las personas lo que estamos diciendo y realmente no congeniemos, no nos conectemos, logramos malos entendidos porque queremos superar la historia. Por otro lado, y a esto le sumamos que cuando estamos en medio de una conversación estamos a la espera de responder. Siempre que alguien está hablando, tú ya tienes la respuesta. Es más, intentas terminar la palabra que el otro está diciendo porque el ejercicio de escuchar es uno de los más difíciles. Y nos concentramos solamente en oír, que es el acto más básico de la escucha. La escucha tiene que ser de mente y de cuerpo presente. Siempre debemos estar prestando la atención al otro y estar pendientes de lo que nos están diciendo porque se ha tomado el tiempo de expresarnos un mensaje y la verdad es que cuando una persona
tiene el derecho a hablar, la otra persona también tiene el derecho a ser escuchada. Y es el acto más grande y más valiente de amor que tenemos, además de ser el más barato. Escuchar a alguien puede cambiarle la vida a una persona y significar muchísimo para ella, cambiar totalmente su mundo, porque descargar muchas veces lo que tenemos en el corazón, una historia, un mensaje, puede hacer que tu día cambie y mejore. Por eso la idea es que cuando estemos en medio de estas conversaciones y para que no surjan malos entendidos, dejemos terminar al otro cuando está hablando. No nos enfoquemos tanto en ver qué podemos decir, en ver qué podemos preguntar, sino que lo hagamos de manera genuina y que sea fluido. Y por último, entendamos que nuestro punto de vista no tiene que ser el ganador de absolutamente nada. Sí está bien que tengamos unas opiniones, que tengamos un punto de vista con respecto a lo que se está hablando, debatiendo o discutiendo, pero no necesitamos siempre tener la razón. Está bien que de vez en cuando simplemente tengamos la posibilidad de apreciar lo que está diciendo el otro y al final eso en comunicación es mucho más valioso. No se trata de ganar, se trata necesariamente de escuchar, de aprender, de poder tejer lazos entre lo que me está diciendo la otra persona, mis experiencias y cómo puedo con ese mensaje transmitir uno más poderoso la próxima vez que sea mi turno de hablar. Número 3. Sesgo de negatividad. Usualmente cuando estamos en un lugar oscuro, en un lugar bastante caótico, donde no tenemos a la mano ningún tipo de luz o electricidad que pueda alumbrarnos en el lugar donde estamos, nunca pensamos en que nos vamos a encontrar un barril lleno de oro, con regalos, premios, sorpresas, algo que nos llene de algo positivo en nuestra vida. Todo lo contrario. Lo que hacemos es pensar que nos vamos a encontrar un payaso, a Chucky, a cualquier cosa que nos dé miedo. Y ese es el sesgo de negatividad. Cuando estamos en medio de la comunicación pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos transmitiendo un mensaje, siempre interpretamos lo negativo. Lo que primero se nos pasa es lo que tiene que ver con la negatividad y no con lo positivo. Por ejemplo, si tú le escribes un mensaje a esa persona especial para ti y esa persona no te responde, tú lo primero que piensas es que no le importas, que no te quiere responder, que está con otra persona o que está muy ocupado para responder tu mensaje y por tanto no le da prioridad. Esas podrían ser las múltiples significados que nuestro cerebro empezaría a darle por ese sesgo de negatividad que acostumbramos a tener. Sin embargo, y lo interesante de esto es que tengamos en cuenta a quién le contamos nuestros mensajes para que dejemos de tener estos malentendidos. En medio de una conversación, debemos evitar todos esos sesgos negativos y darnos cuenta que muchas veces al tenerlos construimos o empeoramos nuestras relaciones, las ponemos en la cuerda floja, logramos choquear realmente el rapport que tenemos entre uno y otro y lo que hacemos es ponerlas a tambalear, realmente que se flagelen esas relaciones que tenemos. Pero también tengamos en cuenta a quién le contamos nuestras cosas, a quién le prestamos nuestro mensaje para que sean nuestros oídos y que nos dé su retroalimentación. Porque cuando estamos hablando de malentendidos, muchas veces debemos preguntarnos de quién viene ese malentendido. A veces le contamos a la persona incorrecta sobre el tema incorrecto, entonces debemos buscar el momento correcto, a la persona correcta para que esa persona nos dé una retroalimentación que finalmente sea una retroalimentación optimista, poderosa y sin ese sesgo de negatividad. No nos dejemos alimentar muchas veces por las opiniones de todo el mundo, porque a la hora de tomar decisiones, los malos entendidos siempre estarán, porque tú quieres una cosa, aquella persona tiene la idea de otra, esta otra persona que te está aconsejando quiere otra nueva idea, otra nueva propuesta y al final terminamos todos confundidos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que las personas también son influyentes de manera en ocasiones negativas a lo que nosotros queremos hacer o brindar. Entonces, para evitar esto, necesitamos preguntarnos quiénes son las personas que nos rodean, por qué decidimos apuntarle a esa persona a la hora de expresar cierto mensaje. Y si necesariamente debes hablar con esa persona, pues entonces pregúntate cómo sería la mejor manera para evitar los malos entendidos. A lo largo de este episodio hemos tocado 3 temas muy importantes y muy necesarios a la hora de comunicar. Es importante que los repases y que los practiques en tu vida a día, porque lo importante aquí es que sepas que el taller es la vida. De nada vale que te veas este episodio, de nada vale que te leas muchísimos libros, de nada vale que te escuches los podcasts que quieras y al final no lo pones en práctica.
Al menos uno de los consejos que te di hoy pueden ser supremamente valiosos para que a la hora de sufrir o padecer uno de estos malos entendidos tengas claro qué puedes hacer. Mejorar tu comunicación, que sea mucho más clara, evitar escuchar desde la manera más básica que es oír y estar de cuerpo y de mente presente cada vez que alguien habla y por supuesto también evitar ese sesgo negativo que lo único que trae son consecuencias y muchos más flagelos en nuestras relaciones interpersonales. Mi invitación también es a que seas tú consciente que si quieres mejorar en tu entorno laboral, estos malos entendidos, tu comunicación, lo que puedes hacer es agendar un diagnóstico comunicativo. En este diagnóstico vamos a evaluar todas estas falencias que tienes, lo que hay que aprender, lo que hay que desarrollar en tu entorno, en tus habilidades de comunicación para después trabajarlo uno a uno. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.